Tiene memoria corta, hombre. Ahí está. Bien. Ahora la copita. ¿Ahí? Ahí está. Ok, perfecto. No tengo ningún interés comercial en el tipo de presentación que voy a hacer. En estos 26 años que practiqué medicina en Guatemala, tuve la oportunidad de hacer bastante investigación clínica con todas estas compañías farmacéuticas, pero nunca les compré stock. Y no tengo ningún interés de tipo financiero con ninguna de estas compañías. Los objetivos de la presentación del día de hoy es describir los aspectos epidemiológicos del síndrome multisistémico inflamatorio en niños, algunos datos de patofisiología, pero como ustedes bien saben, la verdad es que no sabemos por qué esto sucede. Analizar los hallazgos clínicos más importantes, porque pues ahora lo dividimos en grupos y hay tanta publicación al respecto que independientemente ustedes pueden seleccionar de acuerdo al protocolo que tienen en el hospital ustedes, cómo lo clasifican también, porque pienso que es muy importante. La definición de caso que nosotros tenemos en el hospital y el protocolo de tratamiento que está cambiando y va a cambiar un poco más, pienso yo. Entonces, pienso que cuando vemos este tipo de paciente en la emergencia, nosotros que estamos tradicionalmente acostumbrados a ver únicamente Kawasaki hasta que vino a COVID y en abril, se recuerdan que en abril del año pasado en Inglaterra comenzó la voz de alarma cuando comenzaron a ver estos niños que ingresaban particularmente con manifestaciones gastrointestinales, con mucho dolor abdominal que parecía o una gastroenterocolitis aguda o peritonitis o algún otro tipo de proceso inflamatorio intraabdominal. Muchos de estos niños tenían algún tipo de rash, denominador común fiebre siempre. Niños que tenían historia de haber estado expuestos a pacientes con COVID porque no se les había documentado antes. Y esto es muy importante porque se dice que los pacientes que tienen el SIM, el síndrome inflamatorio multisistémico, usualmente han sido pacientes asintomáticos, aunque no es la regla en el 100% en el pasado en relación a infección por COVID. Entonces, cuando vienen estos pacientes con todas estas manifestaciones de tener fiebre, de tener rash, de tener procesos inflamatorios como conjuntivitis, particularmente una conjuntivitis seca a nivel vulvar o tarsal. Y ahora lo que yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero lo que he visto es más como los pacientes que tienen dermatomiositis, los ojos de heliotropo. Lo he visto en un par de pacientes con el SIM que tienen inflamado y rojo alrededor del ojo, en el párpado superior y en el párpado inferior. Les voy a enseñar unas fotos ahí. O es un paciente con enfermedad de síndrome de shock relacionada a Kawasaki, o es un síndrome de activación de macrófagos, o es un síndrome de shock tóxico, o es una enfermedad por COVID severa, que pueden traslaparse muchísimo. Particularmente pienso que se traslapa muchísimo con los pacientes mayores, a los pacientes entre pues adolescentes de 18 a 20 años de edad, que pueden presentarse con manifestaciones respiratorias. Ustedes dicen, no, este es un puro COVID agudo. O definitivamente el diagnóstico diferencial. Entonces, yo creo que al principio nos costó un poco y pienso que todavía está en el proceso de transición porque no existe un marcador. Lo que sí definitivamente pienso hace la diferencia y pone aparte estos pacientes de SIM en relación a los otros potenciales diagnósticos diferenciales es que los marcadores inflamatorios son muchísimo más elevados y más marcados en todo sentido. Este es un estudio, creo que fue publicado recientemente, en abril de este año, salió publicado en JAMA Pediatrics y trató de ver cuál es la diferencia entre diferentes grupos etarios. Por supuesto, aquí lo relacionó también en qué tipo de comunidades e incluso lo llegó a relacionar
en tipo de estado socioeconómico, empleo, vivienda, etcétera, etcétera. Y existen algunas diferencias importantes, particularmente en relación a la etnia, porque como ustedes saben, acá en este país, los pacientes que tienen más SIM, que pienso que son más de 2,000, hasta enero eran como 2,020 casos que se habían reportado al CDC, más en pacientes hispanos, más en pacientes latinos y algunos pacientes de descendencia asiática. En el hospital, en lo que va del año, hicimos una revisión inicial, hemos visto 11 pacientes con SIM, y la mayoría de estos pacientes son pacientes mayores, son pacientes que tienen edades que van arriba de los 8 años, y es otra diferencia importante con la enfermedad de Kawasaki. Entonces, yo cuando me pongo a pensar de todos los Kawasakis que he visto en el pasado, usualmente son niños muy pequeños, menores de 4 años, la mayoría de ellos, prácticamente todos, número uno. Número dos, no me recuerdo de ningún paciente que yo haya mandado a la unidad de cuidados intensivos porque venía en shock, ese paciente, o desarrolló shock. Y es otras cosas que a mí me hicieron pensar, esto lo tengo que tomar en consideración al momento de pensar y hacer el diagnóstico diferencial. Antes, y Francisco se acuerda de esto, los mandábamos a la unidad de cuidados intensivos para la administración de inmunoglobulina intravenosa a los pacientes con Kawasaki, porque la inmunoglobulina que teníamos no era tan pura como la que tenemos ahora, y muchos pacientes desarrollaban efectos adversos. Y teníamos que controlar en esos pacientes, les poníamos monitor cardíaco y monitoreábamos signos vitales cada hora, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial particularmente. Ahora, con el tipo de preparaciones que tenemos, ya no hay necesidad de hacer eso. Entonces, solo como les digo en mi mente, de las cosas que me hacen pensar, esto no encaja dentro de Kawasaki, que la edad usual, aunque sí hay muchos SIMS que han sido reportados en niños menores de 4 años, la edad usual es mayor, promedio de 8 a 12 años, diría yo. Son pacientes que vienen con una afección sistémica importante y usualmente tienen más de 2 órganos afectados. Entonces, en este estudio vieron cómo podemos, que hallaron, y mire qué interesante, los niños jóvenes, y ellos probablemente están llamando jóvenes a niños de 0 a 4 años de edad, era mayor la incidencia de SIM, la incidencia acumulada en relación a los adolescentes. Estos pacientes pequeños se presentaron más frecuentemente con conjuntivitis, con rash generalizado, y este tipo de rash puede ser de todo tipo de forma. Los que yo he visto son rash maculopapulares, aunque a los dermatólogos no les gusta esa definición, eritematosos en todo el cuerpo, y mucho dolor abdominal, o sea, que las manifestaciones gastrointestinales conjuntamente con dolor, vómitos y diarrea son importantes. Hay muy pocas complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. La afección coronaria, que puede ser dilatación e incluso aneurismas en 18% de estos pacientes, y en 16 a 18% de estos pacientes tenían síntomas relacionados a una infección por COVID en el pasado. En relación a los adolescentes, que usualmente ya eran jóvenes más grandes después de los 16, 18 años de vida, menor incidencia acumulada. Estos pacientes usualmente se presentaron porque los adolescentes de esto tienen dolor de pecho, tienen brevedad de respiración y se presentan con tos. Y eso es porque estos pacientes tienen tendencia a tener mucho más problemas de neumonía, tienen problemas de síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Estos pacientes también presentan más disfunción cardíaca. Usualmente, la mayoría de estos pacientes tienen una fracción de eyección ventricular izquierda de menos del 55%. 14%, más o menos el 15% tienen dilatación de las coronarias y 44 a 66%, o sea, son pacientes que tienen historia mucho más reciente de síntomas, son pacientes que han tenido COVID, si ustedes lo quieren ponerlo de esa forma, en cuanto a la historia pasada. Bien.
Entonces, ¿qué causa? ¿Cuál es la patofisiología del SIM? La verdad que no sabemos. Todas son posibles teorías de lo que se ha encontrado en nuestros pacientes. Son superantígenos. Ustedes saben, un superantígeno es ese antígeno que tiene la capacidad de estimular o activar mucho más células T, incluso células B, no como los antígenos normalmente que no llegan a estimular ni en 1% de todas las células T que ustedes tienen en tu cuerpo, comparado con un 20 a 30% de las células T circulantes que potencialmente, eso es, y no solo en una forma monoclonal, sino que multiclonal, o sea que eso es un superantígeno que induce la producción o la respuesta de muchas células, no solo en el aspecto innato, sino que también en el aspecto adaptativo, o sea, células T y células B. El tema de proceso autoinflamatorio también, el desarrollar anticuerpos contra antígenos específicos de células en su cuerpo. Es esto formación de complejos inmunes, o sea que no sabemos exactamente. Todas estas son posibles teorías, ¿verdad? De lo que puede estar pasando en estos pacientes, como le digo, en promedio de 2 a 5 semanas después de que han tenido el proceso infeccioso original. Otra cosa que es interesante en esto y lo que han visto frecuentemente es que estos pacientes se presentan, la mayoría, con anticuerpos tipo IgG, pero IgG más específicos contra el dominio del receptor del virus. Es mucho más específico este IgG que se presenta en la mayoría. Algunos de estos pacientes también, en general yo diría que el 30% tienen un PCR positivo de la vía respiratoria y es mucho más en pacientes adolescentes el PCR positivo. Por ahí como el 60% de estos pacientes pueden tener, diciéndonos que sí han tenido un proceso infeccioso aún. Acuérdense que el PCR puede permanecer positivo hasta 4 a 6 semanas en los pacientes que han tenido infección por COVID. El hecho de que tengan un PCR positivo no implica un proceso infeccioso activo, sino que simplemente indica que todavía hay restos de ese virus en la vía respiratoria del paciente. Entonces, ¿en qué desemboca esto? Y esto es otra cuestión que han visto de diferencia entre Kawasaki y los pacientes con SIM. Los pacientes con Kawasaki probablemente tienen más una respuesta a una tormenta de citoquinas más relacionado con interleuquina 1, probablemente más interleuquina 10, mientras que los pacientes con SIM probablemente tienen más interleuquina 6, tienen más interleuquina 8, pero definitivamente tienen más interferón también, de tipo gamma. Como ven en esta diapositiva que me gustó muchísimo, involucra tanto el sistema inmunológico innato como el adaptativo. En relación al sistema inmunológico innato, los neutrófilos aparentemente tienen mucho que ver con estos NETs, o sea, estas trampas que los polimorfocales sueltan en presencia de un insulto que puede ser viral o bacteriano, cargado de un proceso para atraer y estimular un proceso inflamatorio. Y estos anticuerpos que se miran también en pacientes con el SIM, que en la mayoría estos autoanticuerpos están dirigidos hacia una estructura en particular, y esas son las células endoteliales en todo el cuerpo. O sea que algo está pasando. No sabemos exactamente qué dispara esta tormenta de interleuquinas, pero lo vemos frecuentemente. Y esto también es lo que ustedes vieron que originalmente en el tratamiento de COVID, con la liberación de muchos mediadores inflamatorios, en ese proceso respiratorio que tienen la mayoría de pacientes adultos, comenzaron a usar muchos biológicos para bloquear particularmente lo que es interleuquina 6, el tocilizumab, ¿verdad? Y algunos han intentado anakinra, que bloquea específicamente la interleuquina 1. Hoy algunos han intentado bloquear el factor de necrosis tumoral alfa con infliximab. El reumatólogo del hospital
le gusta usar anakinra en los pacientes que tienen SIM cuando no va muy bien clínicamente y no han respondido al tratamiento inicial de la forma que uno esperaba. En esto ya, Brix, ya son cosas que para redondear el aspecto epidemiológico, como había dicho, la mayoría de casos son niños de 8 a 11 años de edad, aparece 4 a 6 semanas después de un pico de COVID en la comunidad. Siempre estos pacientes tienen fiebre, que puede ser un día o muchos más días, y siempre hay más de 2 órganos involucrados. Ustedes se recuerdan la definición y el agrupamiento original, y esto creo que fue a finales del año pasado del FDA, un artículo muy interesante que ponía 3 diferentes manifestaciones clínicas en los pacientes. Los que tenían afección multiórgano desde el principio, usualmente más de 6 órganos, fueron los pacientes que se presentaban muy enfermos, en shock, con mucha hipotensión. Luego el grupo que se presentaba y era difícil de diferenciar con el COVID agudo porque son pacientes que se presentan con neumonía y con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y el tercer grupo que era pacientes con mucha manifestación mucocutánea y que era difícil diferenciarlos con los pacientes con Kawasaki. 80% de los pacientes, la mayoría de ellos van a parar a la unidad de cuidados intensivos. De hecho, nosotros mandamos, después de que viene la emergencia el paciente y pensamos que tiene un SIM, no lo mandamos al piso. Aunque se mire estable el paciente, lo mandamos a la unidad de cuidados intensivos por lo menos las primeras 24 horas, porque muchos de esos pacientes los hemos admitido, y así como aprende uno en estas situaciones, al piso, y ahí desarrolla el shock y después tenemos que estar corriendo para pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hemos aprendido que estos pacientes mejor van las primeras 24, 48 horas al intensivo, si están estables después de recibido su tratamiento, y entonces los regresamos al piso. La mortalidad en el mayor de los reportes que he visto es un 2%, 1 a 2% diría yo. La mayoría de pacientes responden muy bien a la administración inicial de inmunoglobulinas endovenosas, y hay reportes actuales que dicen que el combo de inmunoglobulinas endovenosas y esteroides, particularmente metilprednisolona, que es lo que nosotros usamos a dosis bajas, no a dosis de choque, a dosis bajas de 1 a 2 miligramos por kilo por día, mejoran significativamente la respuesta en lo que es a relación a afección cardíaca y duración de la fiebre. Ya había dicho que son más pacientes hispanos. De los 11 pacientes que nosotros tenemos, 4 fueron hispanos, 3 han sido negros, 3 blancos, y un paciente que fue asiático. Pero la mayoría son hispanos y todos adolescentes. 30% de esos pacientes tienen una PCR positiva en general y el 50% van a tener un IgG, pero pueden ustedes fácilmente establecer que este paciente o estuvo en contacto con alguien que tenía COVID, o por serología o por PCR va a estar positivo. Estos pacientes, cuando los comparan con los pacientes de Kawasaki, tienen mucho más incidencia y prevalencia de afección coronaria o lo que es anormalidades coronarias, y hay una marcada elevación en cuanto a los marcadores inflamatorios, pero en particular la proteína C reactiva, la troponina, el péptido natriurético y la ferritina. Si tienen la capacidad de medir interleuquinas, que usualmente solo lo hacemos por propósito de investigación, pueden hacerlo. Nosotros solo medimos interleuquina 6 en algunos pacientes. Muy bien. Esta es la definición de caso. Como le digo, por favor, cuando termine la presentación vamos a discutir de acuerdo al protocolo de ustedes, cuál protocolo han adaptado. Y esto digo yo que es una como que mezcla de lo que originalmente fue la definición de caso de la Organización Mundial de la Salud, lo que fue la definición de caso del CDC acá en Estados Unidos y la definición de caso que usaron en Europa también. El paciente que sea menor de 21 años de edad, que tenga fiebre por lo menos de 38 grados a Fahrenheit en las siguientes 24 horas, o incluso puede ser fiebre subjetiva y que por lo menos tenga un laboratorio que indique un proceso inflamatorio. Estos pacientes, como les digo, o es la proteína C reactiva o la velocidad de cementación o procalcitonina,
pueden tener neutrofilia, elevación del fibrinógeno, el dímero D, o la interleuquina o la ferritina. Y usualmente estos pacientes se presentan con linfopenia y usualmente son linfopenias de menos de 1000 linfocitos en general. Hay evidencia de un proceso inflamatorio y generalizado importante que requiere hospitalización y, como le digo, hay afección de por lo menos 2 órganos. O tienen el dolor abdominal, o el paciente tiene rash, o tiene el problema respiratorio, o ustedes detectan hipotensión, etcétera, etcétera. Han descartado cualquier otro potencial diagnóstico en estos pacientes. Por eso, muchos de estos pacientes entran con tratamiento por sepsis, porque en un momento es un poco difícil descartar que sea un proceso por toxinas endógenas tipo síndrome de shock tóxico por estafilococo o estreptococo. Y muchos de estos pacientes, como les digo, los ingresamos con antibióticos, obtenemos cultivos, hacemos cultivo de sangre, cultivo de orina, cultivo de secreciones cuando estén presentes, y después de 24, 48 horas los paramos ya si pensamos que no podemos documentar un proceso infeccioso activo y los cultivos han sido negativos. Y nuevamente que los pacientes tengan una prueba positiva para COVID o que han estado expuestos en las 4 semanas previas al evento actual. Esto lo voy a pasar. Esto traté de hacer una compilación de todas las manifestaciones que tienen estos pacientes. Pero vean, la fiebre siempre está presente, manifestaciones gastrointestinales, el rash y la conjuntivitis probablemente sea lo más importante. Síntomas respiratorios y problemas cardíacos mucho más en adolescentes más que en niños pequeños. Y luego, entre los hallazgos clínicos más importantes, estos pacientes vienen en shock. Algunos de ellos tienen criterios para diagnosticarlos como enfermedad completa por Kawasaki. Nosotros, en cuanto al diagnóstico, hacemos usualmente un primer electrocardiograma y ecocardiograma en las primeras 24 horas de estos pacientes, idealmente antes de iniciar la administración de inmunoglobulina endovenosa, si el cardiólogo está a la mano y está accesible. Repetimos en necesidad, pero si el paciente no tiene en el primer ecocardiograma o electrocardiograma ninguna anomalía, repetimos por protocolo a los 7 días y a los 14 días el ecocardiograma en estos pacientes. Y decía que se pueden presentar con arritmias, que no es tan frecuente. Fallo respiratorio también pueden tener estos pacientes, particularmente si son pacientes adolescentes. Algunos de ellos pueden desarrollar insuficiencia renal o daño renal de forma aguda. Yo diría que entre las principales manifestaciones cardíacas que hemos visto, estos pacientes tienen miocarditis, tienen derrame pericárdico y las anormalidades de las arterias coronarias. Insisto, estas son cosas que no mirábamos tradicionalmente con Kawasaki. Siempre íbamos tras ese 25% de anormalidades de las coronarias, que nos ayudaba muchísimo para hacer el diagnóstico de Kawasaki. Pero estos pacientes tienen mucho más miocarditis y derrame pericárdico. El último paciente que vi con SIM tenía unas coronarias impresionantemente dilatadas, lo cual no es muy buen pronóstico en estos pacientes, porque esto puede influir muchísimo o contribuir a lo que es la patofisiología del daño del músculo cardíaco, que hasta la fecha no sabemos si es invasión o afección directa del virus en el miocardio de este paciente. Hay muy pocas autopsias porque, gracias a Dios, la mortalidad es baja y han visto partículas de virus en el miocardio, pero probablemente son excepcionales, ¿verdad? No en todos los pacientes se piensa que sea la causa del fallo del tejido o del músculo cardíaco. Vean la conjuntivitis de este niño y el rash malar que describen. Y luego lo que también se mira con Kawasaki, la lengua fambrosa y los labios rojos e inflamados también. En el niño de abajo, al lado derecho, como le digo, los ojos de heliotropo que se pueden ver, esta inflamación y enrojecimiento, coloración violácea, puede decir, de los párpados de los niños. Y es otra situación que he visto y que no miraba en Kawasaki.
Kawasaki, solo la conjuntivitis y el rash, particularmente, y el edema del dorso de las manos y los pies que veníamos en esos pacientes. Esto es los laboratorios que les pedimos a los pacientes de ingreso. Y cuando hacemos todo esto que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial en paciente que no estamos seguros si está desarrollando un SIM, si no miramos ninguna elevación, porque realmente están elevados, no es que estén un poquito elevados, están significativamente elevados y alterados todos estos laboratorios, particularmente cuando hay afección cardíaca. Ustedes saben que el péptido natriurético da idea de la funcionalidad de su miocardio. Los pacientes que están en insuficiencia cardíaca tienen un BNP muy elevado, y cuando hay daño específico, hay daño estructural al miocardio, la troponina se eleva significativamente. Usamos procalcitonina, pero realmente la proteína C reactiva y la ferritina son otros marcadores muy elevados. Miramos proteínas C reactivas de 100 a 200, ¿verdad? Deshidrogenasa láctica también, y el dímero D y particularmente el fibrinógeno nos ayuda por el problema de potencial de alteración de la coagulación, y particularmente cuando documentamos un tiempo protrombina o un tiempo parcial de tromboplastina que están prolongados, porque muchos de esos pacientes, después de hacer consulta con hematología, decidimos si los ponemos o no con heparinas de bajo peso molecular. Todos estos pacientes los ponemos definitivamente a dosis bajas de aspirina del momento de ingreso. Hacemos cultivos, como les decía, y el electrocardiograma y el ecocardiograma que había mencionado. Si pueden hacer interleuquina 6, básicamente para documentar, y si pueden hacer una PCR multiplex de la vía respiratoria para descartar otro tipo de procesos infecciosos que pueden semejarse al SIM, particularmente adenovirus o enterovirus. Y si el paciente viene con afección desde el punto de vista neurológico, pues incluimos una punción lumbar en estos pacientes. Nuevamente pongan atención en la hematología al número de linfocitos. Si el número de linfocitos es menor de 1000, pongan atención, y este paciente puede ser un caso de SIM. La mayoría de estos pacientes tienen neutrofilia, tienen un poquito de anemia, tienen trombocitopenia. Algunos de estas situaciones, porque ya nos pasó también en un caso, fue resistente al tratamiento. ¿Se acuerdan de los criterios de Kobayashi para determinar qué pacientes iban a estar resistentes al tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas en el tratamiento de Kawasaki? Que eran usualmente pacientes que eran menores de 1 año de edad, pacientes que tenían historia de la enfermedad de menos de 4 días, que tenían plaquetas bajas, que venían con un total de neutrófilos bajos, que tenían pruebas hepáticas elevadas, etcétera, etcétera, que les da una idea de, no, este paciente no va a responder a la administración de inmunoglobulinas. Pues más o menos por ahí va el tema también, porque ya tenemos, como les digo, un paciente que no respondió apropiadamente a la administración de inmunoglobulina endovenosa, y quiero hacer mi discusión también que la combinación de inmunoglobulina endovenosa y metilprednisolona, 2 miligramos por kilo por día, por 5 días, tiene un mejor resultado en cuanto a fiebre y número de días de fiebre y afección cardíaca en pacientes con SIM. Bueno, estos son los laboratorios que monitorizamos a los pacientes. Depende de cómo está el enfermo, lo monitorizamos cada día, o un día sí, un día no. Depende de dónde esté el paciente y depende qué factores estemos determinando para ya considerar la mejoría del paciente. Y en el ecocardiograma, pues la afección de la función del ventrículo izquierdo, casi la mitad de estos pacientes tienen menos del 55% de fracción de eyección, y la dilatación de las arterias o con aneurisma coronarias, que es variable, como les decía, pero pues por ahí un 15% de todos estos pacientes van a tener afección coronaria. En términos generales, si ustedes desde la emergencia sospechan que el paciente está teniendo o ha tenido infección de COVID, los aislamos hasta que tengan el resultado de su PCR en la vía respiratoria. Mandamos a hacer estos laboratorios iniciales, una hematología, una velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, y hacemos pruebas hepáticas con electrolitos.
hacemos de una vez, como les decía, anticuerpos contra el SARS, que esto nos va a ayudar a comenzar a construir el caso. Y otro tipo de test dependiendo que estén pensando. Si el examen físico del paciente, el paciente está estable y de sus laboratorios este tamizaje inicial no indica absolutamente ningún tipo de problema relacionado al SIM, es posible que ese paciente se vaya a la casa de emergencia. Si hay algún laboratorio que les preocupa, una proteína C reactiva sumamente elevada, un paciente muy linfopénico, este paciente lo tienen que admitir, o si tiene alguno de ustedes que tiene rash, si tiene algunas manifestaciones abdominales, no sé si esto va a ser un Kawasaki o si esto es un SIM, entonces lo ponemos en él y el paciente está estable, lo ponemos en el servicio. Pero si tiene una proteína C reactiva más de 30, velocidad más de 40, tiene linfopenia, tiene trombocitopenia, tiene un sodio menos de 135 y tiene una creatinina, eso lo pasamos de una vez a la unidad de cuidados intensivos para observarlo. O si el paciente viene definitivamente en shock, también lo admitimos a la unidad de cuidados intensivos. Ese es más o menos el protocolo que nosotros tenemos. Y el tratamiento que tenemos para estos pacientes es administramos 2 gramos de inmunoglobulina endovenosa en 12 horas. Les ponemos aspirina, como les digo, a dosis bajas de 3 a 5 miligramos por kilo. Usualmente es una tabletita de 81 miligramos. Los anticoagulamos, pero después de la consulta con hematología, si él tiene un fibrinógeno muy consumido o tiene un dímero D muy elevado, y usualmente solo los anticoagulamos mientras están hospitalizados el paciente en el hospital o dependiendo de qué tan severo sea, para darle seguimiento como consulta externa. Esa teóricamente era la primera línea. Y la segunda línea, si el paciente no respondía, ¿qué quiere decir eso? Si el paciente sigue críticamente enfermo, si todavía sigue con porque esto es impresionante cómo responden de bien al tratamiento. Hoy entran con estados choqueados, con fallo cardíaco. Al siguiente día, si respondieron a prestar, paciente casi para irse para su casa. Es impresionante su respuesta. Pero si hay persistencia de la fiebre y la fiebre no ha respondido, particularmente en las 48 horas después de la administración de inmunoglobulina, esos pacientes probablemente los tienen que pulsar a dosis bajas con metilprednisolona, 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas, como les digo, por 5 días. Y después, eso sí, nosotros los vamos disminuyendo en la cantidad porque los cambiamos después de esos 5 días de metilprednisolona IV a PO. Y lo sacamos del esteroide por unos 2 o 3 semanas más. Y luego, si el paciente sigue después de administración de inmunoglobulina endovenosa, de administración de esteroides, el paciente no mejora, el reumatólogo entra en la jugada y usualmente el reumatólogo del hospital lo que le gusta usar es anakinra, o sea, este bloqueador de los receptores de interleuquina 1. Con resultados variables. Como digo, nuestra casuística es muy poca, solo son 11 pacientes, pero ha tenido buenos resultados en estos pacientes. Este es el estudio que les había mencionado, francés, en los que ellos recomiendan desde un inicio, desde el principio, en pacientes con SIM, la combinación de inmunoglobulina endovenosa con metilprednisolona. ¿Y por qué? Porque vean el fallo del tratamiento, y ellos le llamaban fallo del tratamiento que el paciente persistiera con fiebre por más de 48 horas después del tratamiento inicial con inmunoglobulina o que recurriera a la fiebre de entre los 7 días después de la primera dosis de inmunoglobulina endovenosa. Y hubo fallo en el tratamiento solo en el 9% de los pacientes que recibieron el combo versus 38% de los que se le administró únicamente inmunoglobulina endovenosa. Y la otra cosa importante es, vean la diferencia entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos de 55%, los que recibieron el combo solo 17% versus un 35% de los que únicamente recibieron inmunoglobulina endovenosa. O sea que pienso que hay que ser un poco más agresivos en cuanto al tratamiento inicial de esos pacientes. ¿Qué hacer con el paciente que le ponen inmunoglobulina endovenosa, le ponen su metilprednisolona y el paciente falla? Y como le digo, sigue con fiebre o recurre con la fiebre. Lo que hemos hecho con estos pacientes es nuevamente reevaluamos
todo el paciente, hacemos nuevamente marcadores inflamatorios, volvemos a chequear con otro ecocardiograma que está pasando, le volvemos a administrar una segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa a estos pacientes, y si el paciente no responde y sigue con fiebre, entonces sí los pulsamos a dosis grandes con metilprednisolona, a 30 miligramos por kilo por dosis por día. A mí me gusta ir dosis altas por 3 días totales. Y si después de esto el paciente no responde, entonces probablemente anakinra sea, en nuestro caso en particular, la respuesta para estos pacientes. Como les digo, estén preparados que esto les pueda pasar, tal cual como sucede con Kawasaki. Creo que esta fue la última. Voy a parar de compilar a ver qué pasó aquí. ¿Qué piensan? Digo antes de que tengo ahí pensando, los muchachos, ¿vos crees que es una enfermedad autoinmune esta, personalmente? Yo pienso que sí, yo pienso que es mucho componente autoinmune, independientemente de qué proceso autoinmune está involucrado. Es decir, ¿cuál es la vía que sigue esto? ¿Me entiendes? ¿Qué lo dispara? ¿Qué pone en stand-by el cuerpo del sistema inmunológico de los niños, de los jóvenes, por tanto tiempo para que rebote de esa forma tan agresiva en cuanto a la producción de citoquinas y quemoquinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? No sabemos, pero yo pienso que sí es un proceso. Y el tema está que la respuesta que tiene la administración de inmunoglobulina endovenosa, ¿verdad? Sí, y que es un grupo etario bien definido, ¿vale? Ni los muy chiquitos ni los mayores, es un grupo... Correcto, correcto. Pero eso sí, pero hay diferencias marcadas desde el punto de vista de presentación clínica y afección cardíaca, que es lo más importante, y respiratoria. Los mayores tienen mucha afección cardíaca, mucho más miocarditis, mucho más derrame pericárdico, mucho más afección coronaria y mucho más manifestaciones respiratorias. Insisto, con neumonía, con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Eso sí, comparado con los pequeñitos. Los pequeñitos yo creo que son los más difíciles de hacer el diagnóstico diferencial con un Kawasaki incompleto, ¿verdad? Por ejemplo, particularmente los menores de 4 años de edad. Pero si ustedes tienen un PCR positivo o si tienen, diría yo, un PCR positivo, tienen una serología positiva y tienen los marcadores inflamatorios sumamente alterados, eso es un SIM, definitivamente. Y mi otra pregunta última, ¿ya? Para no quitarles la oportunidad, Chelos. Vos mencionabas la diferencia en la afección entre diferentes etnias. Eso se acompaña en estas etnias, los hispanos, los negros y los chinos o asiáticos, también son de nivel socioeconómico bajo. Digo. Sí, interesante. Pero yo creo que ahí viene el tema, ¿verdad? Como siempre. Creo que esta gente tiene, y como siempre, ¿verdad? Después de los picos, porque es lo que vieron en Inglaterra cuando descubrieron en abril del año pasado el síndrome, que después de que habían tenido esa segunda tremenda oleada, de esa primera gran oleada de COVID, que pues afectó mucha gente que salía a trabajar, mucha gente que estaba mucho más expuesta, gente que no tenía casa segura, que vivía hacinado, etcétera, etcétera. O sea, el aspecto social, pero yo pienso que el aspecto socioeconómico influye porque esta gente está mucho más expuesta y son los que más tienen necesidad de salir a chambear, tienen necesidad de exponerse. Entonces, están más expuestos a adquirir la infección. Me da la impresión de que por ahí va el tema. Ahora, si específicamente los hispanos tenemos una predisposición genética que puede ser a desarrollar el síndrome, es otra historia. Porque lo raro es que nosotros no hemos tenido tantísimos casos. Hemos tenido pocos y realmente hispanos todos y de nivel socioeconómico bajísimo. Bajo. Y hemos tenido ¿qué? Unos 3 casos. 5 lo sumo en todo el año. Ya. Lo interesante sería ver si alguno de ustedes hace algún proyecto de investigación, ver cuántos COVID han ingresado desde que comenzó la pandemia y cuántos casos de SIM se han diagnosticado y cuántos Kawasakis han o que se parezcan a Kawasakis. Porque honestamente, les digo yo, desde que comenzó la pandemia, he visto un Kawasaki en el hospital.
Desaparecieron los Kawasakis, así como desaparecieron todas las enfermedades respiratorias. No vi un solo caso de influenza, no vi un solo caso de virus sincitial respiratorio en todo este año pasado, ¿verdad? O sea, hubo una modificación muy, muy importante en cuanto a la epidemiología de todos estos procesos infecciosos. Y entonces, para comenzar a hacer y publicar, estaba viendo un artículo de los mexicanos en relación, pero ellos lo compararon mucho con los datos europeos y no muy entendí el artículo, para serlo honesto, y se tiraron mucho más por el aspecto de, social de la situación. Pero valdría la pena ver en Guatemala y ver si se pueden jalar datos del ICS o del Hospital General para ver si ellos tienen una incidencia diferente a la que tienen ustedes en el Hospital Roosevelt, pero no sé si están usando el mismo protocolo y definición de caso también, ¿verdad? Porque eso tiene muchísimo que ver al momento de definir los casos. ¿Qué protocolo están usando ustedes? ¿Cómo están tratando los SIM ustedes? ¿Entran con inmunoglobulina endovenosa y esteroides al mismo tiempo? Fíjese, doctor, que lo que se está haciendo es que se inicia con inmunoglobulina. Hola, doctor, soy Stephanie. Bueno. Fíjese que lo que se está aplicando aquí en el Roosevelt es que se está iniciando con inmunoglobulinas a dosis de 2 gramos kilo, pero se está teniendo un poco de reserva con la metilprednisolona, y era algo que usted ahorita mencionaba que sí es importante y que yo creo que haría una gran diferencia en la sumatoria de ambas terapias desde el inicio con el paciente. Nosotros no tenemos acceso a anaquilia más que a remdesivir. Ya. ¿Dijiste remdesivir? Sí. Ya. Yo no pienso que remdesivir haga ninguna diferencia en estos pacientes, honestamente. Desde el principio, en niños estoy hablando. En adultos es otra historia, particularmente para el tratamiento de COVID, ¿cierto? Ellos usan mucho remdesivir, usan mucho plasma convaleciente y ahora en pacientes agudamente enfermos, ¿verdad? Y aparentemente eso les ha ayudado. Y no he visto, honestamente, ni he leído cuáles han sido los resultados con eso. Pero sí, yo pienso que la consideración es importante y pienso que van a haber mucho más datos ahora para consolidar esta recomendación en